Comenzamos. En Isaías 32:14. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Está hablando la palabra de Dios en esta primera parte de este texto de una situación de esterilidad, de una situación de pobreza. Está hablando que los palacios quedarán desiertos, que la multitud cesará, o sea, donde hubo abundancia no la va a haber, donde había esplendor, el esplendor no lo va a ver más tampoco, donde descansarán asnos monteses y ganados hagan majada. Estamos hablando de una situación precaria, y lo que está hablando Isaías en este texto es que sin el Espíritu Santo nuestra vida es así. Sin el Espíritu Santo nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras cuevas, nuestras fortalezas van a quedar desiertas. No importa de qué te abraces, no importa si eres summa cum laude o tienes mucha sabiduría o mucho conocimiento, sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Porque la maldad en el mundo se multiplica y el amor de muchos se enfriará. Y solo la comunión con el Espíritu Santo te va a salvar la vida y te va a preservar. Y eso es algo que está diciendo aquí. Y está hablando de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Pero dice, hasta esta situación precaria, esta situación de esterilidad, de escasez, tiene un término. Y el término se lo vas a poner tú. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Quiere decir que hay dos circunstancias. Una vida con el Espíritu y una vida sin el Espíritu. La vida con el Espíritu es una vida llena, una vida plena, una vida donde dice, mira lo que dice, que el desierto se convierte en campo fértil. Wow. Cuando el Espíritu Santo está contigo y tú aprendes a interactuar, aprendes a intercambiar con Él, cualquier desierto se va a convertir en campo fértil. Y el campo fértil, que es el segundo nivel, si sigue con el Espíritu, se convertirá en un bosque. En pocas palabras, con el Espíritu Santo tú vas a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Empiezas con poco, sigues con más y después sigues con más y sigues con mucho más. Con Dios siempre se gana y nunca se pierde cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esa comunión más profunda? Aleluya. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Nada de esto puede ser posible hasta que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros de lo alto. Por eso no debe ser algo de la iglesia, de un servicio, de un momento de alabanza. Debe ser una búsqueda en tu vida permanente, continua, cada minuto, cada segundo. Es una batalla, una pelea con tu carne, con tus emociones, con no quedarte dormido espiritualmente, sino ser entendido de los tiempos. El que logra vencer y pasar ese umbral, sus desiertos se convertirán en campos fértiles y sus campos fértiles se convertirán en bosques. Gloria a Dios. Habitará juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz. No habrá paz si no hay el Espíritu Santo. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué panorama tan diferente, ¿verdad? El primer panorama se fue la gente. Las vacas vinieron a hacer pis y pus donde antes estaba todo bonito. Todo se puso estéril, creció el monte. Pero cuando viene el Espíritu Santo, todo empieza a reverdecer.
todo empieza a cambiar. Viene la justicia, viene la paz, viene el reposo y somos recreados en Él. Quitémonos toda idea religiosa ahí. Ya conmigo, renuncio a todo esquema, a toda cultura religiosa, a toda falsa idea del Espíritu Santo. Porque aunque no lo vea, Él está aquí. Gloria a Dios. Una pregunta. Ven acá. Yo puedo estar con Él todos los días. Saludarlo. Andar con Él para arriba y para abajo. 1 mes y 2 meses. Todos los días con Él. Una pregunta. ¿Eso quiere decir que por estar, él me conoce a mí y yo lo conozco a Él? Porque a lo mejor estoy todos los días con Él, pero no sé nada de Él. No sé nada de Él. No sé qué siente, qué no siente, su vida, qué le agrada, qué no le agrada, aunque esté todos los días. Hay mucha gente que está en la iglesia todos los días, clamando al Espíritu Santo, adorando al Espíritu Santo, nombrando al Espíritu Santo, pero no le conoce. Una cosa es interactuar con una persona, otra cosa es conocer a una persona. Gracias a Dios. Pero si yo agarro a Él y yo empiezo a profundizar una relación a través de una comunicación, digo, ¿qué tú sientes? ¿Qué estudias? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y si Él me dice, a mí no me gusta que me hagan así, entonces yo no le voy a hacer así, sino lo voy a hacer así. Porque ya en la comunicación a Él no le gusta que le hagan así. Si Él le gusta el café negro, no se lo voy a dar con leche. Porque ya yo sé que a Él le gusta el café negro. Si le gusta con azúcar o con 2 cucharadas de azúcar o con 1, porque ya Él me lo dijo. Tenemos una relación. Cuando tienes una relación con alguien, tú sabes que Él le saca la piedra, que le molesta y que no le molesta. Y cuando le quieres sacar la piedra, se la sacas a propósito porque sabes dónde le duele. ¿Sí o no? Sobre todo los esposos. Tú sabes que la arepa cuadrada le va a molestar, lo va a sacar de quicio. Y cuando tú le pediste en la mañana, mi amor, ¿me puedes comprar esto? No. Tranquilo, que esta noche cuando vengas vas a encontrar con una arepa cuadrada. Porque ya tú lo conoces. Ahora, pero si no lo conoces, no sabes qué le agrada, qué no le agrada. ¿Cuánto me estás entendiendo, hijo? O sea, el Espíritu Santo tenemos que aprender cada uno a conocerlo. ¿Qué le agrada, qué no le agrada? ¿Cómo se entristece, cómo se alegra? ¿Qué cosas tú puedes hacer? Tratar de meterlo en tu negocio, meterlo en tus decisiones, meterlo en lo que estás haciendo, que Él se sienta no usado, ni usado ni abusado. Ni usado ni abusado. Porque es como cuando tú tienes un amigo que solamente, como decíamos ayer, puro interés. Puro interés, puro interés, puro interés. Pero a la hora de la verdad no hay una comunicación. Y el Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos de verdadita. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo hemos usado y abusado. Lo hemos usado y abusado. Úngeme para predicar, úngeme para alabar. Pero termina el culto y ya prediqué y ya adoré y no tengo la misma interacción con Él que antes del culto. Porque ya me usó, ya salí del compromiso. Ya salí del rollo. O sea, una cosa es llegar al entendimiento, son varios niveles. Una cosa es llegar al entendimiento de que no puedo con el Espíritu Santo, que hay gente que no ha llegado ni a eso todavía. Hay gente que todavía anda de su cuenta y todavía no entiende que sin el Espíritu Santo no puede. Pero es peor que yo sé eso, busco al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me unge, y después que me unge y me usa, me olvido de Él. Lunes, martes, miércoles, cuando me toca otra vez dirigir la alabanza, no tengo nada con los adoradores, un ejemplo. Entonces, tengo que dirigir el viernes. El jueves, un día antes, Espíritu Santo, ayúdame, úngeme, ¿qué debo cantar? Pero tienes 8 días que no me hablas, 8 días que no me buscas. O sea que tú me buscas solamente por interés, para que te unja, para que dirijas bien. O por interés para que te unja, para que prediques. O para que te diga cómo hacer este negocio. O para que te diga cómo hacer esto y cómo hacer lo otro.
Pero después que te uso, después que Él te unge, ahora no te uso. ¿Qué opinaría usted de un amigo así? ¿Cuánto mantendría un amigo así? Porque usted lo mantiene mientras usted no se dé cuenta. Ay, qué lindo es él. Pero cuando usted cae en cuenta, oye, pero este me busca nada más cuando me necesita. Este me busca nada más cuando me necesita. ¿Qué harías tú con una persona que te trate y te busque solo cuando te necesita? Cuando nosotros, hijos, pasemos el umbral con el Espíritu Santo, de no buscarlo solamente para usarlo y abusarlo, sino de tener una verdadera relación con Él. Así no tengas que ni predicar, ni sanar enfermos, ni hacer ningún negocio, ni nada, solamente por pura relación. El Espíritu Santo va a decir, Él de verdad me ama. Él de verdad quiere estar conmigo. Él de verdad me anhela como yo lo anhelo. Wow. Por eso es que mucha gente no es estable, no tiene una vida de comunión, y entonces están las cuevas desiertas, los campos estériles, los desiertos sin gente, porque abusamos y usamos, pero no tenemos relación. Amén. Ok, eso es una introducción, vamos a seguir. Hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros entienden al Espíritu Santo como el poder impersonal que Dios pone a disposición para los seguidores de Cristo. Mire eso, el poder impersonal. ¿Qué significa eso? Sí, que Dios pone a favor de los seguidores de Cristo. Y de verdad que no, también lo vemos así a veces. Cuando no tenemos relación, entramos en el concepto de un poder impersonal. Úngeme, ayúdame, dame fuerza, dame poder, pero no hay relación. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? Dicho de una manera sencilla, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona, un ser con una mente, emociones y una voluntad. Dígase conmigo, mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo tiene emociones, wow. Si no, no dijera que se entristece. O sea que, y una persona tiene emociones. O sea que Jesús también y Dios también, porque es lo mismo. Recordemos, hijos, que hay misterios que usted nunca va a entender, yo tampoco. ¿Cómo entendemos que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios, que Dios es Jesús, que Jesús es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Jesús y todo ese juego? Eso no lo vamos a entender nunca. Pero hay algunos ejemplos de la vida que nos pueden ayudar un poquito a entender. Por ejemplo, los 3 estados del agua: sólido, líquido y gaseoso, pero sigue siendo agua H2O. También el ejemplo del huevo: está la cáscara, la yema y la clara, pero todos forman lo mismo, ¿verdad? El huevo. Entonces, hay ejemplos en la vida que usted puede buscar otros ejemplos si quiere. Si me quiere ayudar con uno, bien recibido. El tiempo, ¿cómo es? Bueno, es el tiempo. Es pasado, presente y futuro, pero es el tiempo, gloria a Dios. Y entonces, tú como que vas a inventar la máquina del tiempo. Porque... gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Ok. El hecho de que el Espíritu Santo es Dios es visto claramente en muchas partes de las Escrituras, incluyendo Hechos 5, 3 y 4. En este versículo, Pedro confronta a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo y le dice que él no había mentido a los hombres, sino a Dios. Se habla del Espíritu Santo, pero dice no mintió a los hombres, sino a Dios. También podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque Él posee los atributos o características de Dios. Por ejemplo, el hecho de que el Espíritu Santo es omnipresente, lo vemos en el Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Luego en 1 Corintios 2:10 vemos la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. ¿Qué es omnisciencia? Que todo lo sabe. Omnisciencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces vemos al Espíritu Santo con atributos de omnipresencia en la palabra, en el Salmo, y vemos el Espíritu Santo con atributos de omnisciencia. Podemos conocer al Espíritu Santo, podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona, porque Él posee una mente, emociones y una voluntad. El Espíritu Santo piensa y sabe. El Espíritu Santo puede ser afligido. Efesios 4:30. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa entristecer, significa indignar. ¿Okay? Ajá. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Romanos 8:26, ¿verdad? Vamos a ver. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues en qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero y consolador. ¿Qué diferencia hay entre consejero y consolador? Consejero te guía. Consolador te fortalece, da consuelo, ¿verdad? Tal como lo prometió Jesús. Ahora, vamos a estudiar un poco. ¿Cuál diferencia? Vamos a adentrarnos un poco en el Espíritu Santo. ¿Cómo era su operación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Porque el Espíritu Santo no es que apareció en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, viene operando desde toda la eternidad hasta la eternidad, porque es Dios. Solamente que habían condiciones diferentes en cuanto al hombre y a la posición del hombre que le daban acceso al Espíritu Santo a estar o no estar. Vamos a ver la diferencia. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, ¿todos están conmigo ahí? El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro. Diga dentro. Ok, el apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia. Así lo llama Pablo. Es la garantía de nuestra herencia. ¿Quién nos dio la herencia? La muerte de Jesús. Su resurrección nos dio la garantía de una herencia, que es que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Y Pablo lo llama la garantía de nuestra herencia. Efesios 1, 13 y 14. En contraste con esto, la permanencia del Espíritu en el Antiguo Testamento era selectiva y temporal. Ahí está la gran diferencia. En el Nuevo Testamento, como garantía de nuestra herencia, está en nosotros permanente. En el Antiguo Testamento aparecía de manera selectiva y personal. Perdón, y temporal. Gracias. El Espíritu vino sobre personas del Antiguo Testamento, tales como Josué, Números 27, 18, David, 1 Samuel 16, 12, y aún Saúl, 1 Samuel 10, 10. En el libro de los jueces vemos que el Espíritu vino sobre varios jueces a quienes Dios levantó para librar a Israel de sus opresores.
venía sobre los profetas para inspirar la profecía o sobre reyes para darles dirección. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas para tareas específicas. La presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios sobre ellos, como en el caso de David. Y si el favor de Dios dejaba a la persona, el Espíritu se apartaba. Por ejemplo, el caso de Saúl, en 1 Samuel 16:14. Finalmente, cuando el Espíritu venía sobre, venía sobre, hay una diferencia entre en y sobre. Una persona no siempre era indicativo de la condición espiritual de la persona. O sea, no venía porque sencillamente la persona estaba tan en santidad que el Espíritu venía. Sencillamente Dios seleccionaba como Él lo deseaba hacer. Por ejemplo, Sansón tenía varios cables peladísimos. Sin embargo, fue escogido por el Espíritu Santo para una labor. Y aunque él estaba jugando con Dalila, no había perdido la fuerza. Ay, que el junco, ay, que la otra cosa, ay, que si me ata con cuerda, y todavía tenía fuerza. Él agarraba cuando quería ponerle fin al juego, lo soltaba. De manera que no había una condición en el Antiguo Testamento, sencillamente era selectivo de Dios. Era selectivo de Dios. No siempre era indicativo de la condición espiritual de la persona. Por ejemplo, Saúl, Sansón y muchos de los jueces. Así que, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu solo mora en los creyentes y su morada es permanente, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independientemente de su condición espiritual. Una vez que la tarea era concluida, el Espíritu partía de esa persona. En conclusión, en el Antiguo Testamento el Espíritu estaba sobre, y en el Nuevo Testamento el Espíritu está en los creyentes. Vamos a quitarnos el concepto religioso del Espíritu Santo. Es una persona. Hay que ganarse la confianza. Hay que demostrarle que no estamos abusando, que no estamos con él por interés. Hay que establecer una relación verdadera. Hay que establecer, y esto nunca nos lo enseñaron. Esta dimensión no nos la enseñaron. Por eso Benny Hinn escribió ese libro, Buenos días, Espíritu Santo. De levantarte en la mañana, buenos días, Espíritu Santo. O sea, cuando tú ya entras en ese nivel de buenos días, oye, ya hay una relación con una persona que ya para ti no es tan etérea, no es tan abstracta, no es tan lejana, sino que es una persona que está ahí. La única diferencia es que no la ves, más nada. Tal vez un ciego conoce más al Espíritu Santo que nosotros. Igual no ve nada. Pero nosotros como vemos todo, y nuestra cultura mental es ver para creer y no creer para ver. Entonces, como es ver para creer, necesitamos ver, alimentar los sentidos. Y nos enseñaron a ver un santo, de ver una estatua y arrodillarnos a una estatua para creer. Y si la estatua no está, ¿cuántos se sintieron cuando llegaron a la iglesia evangélica después del catolicismo y vieron decirle esa pelada? ¿Y dónde están los santos aquí? Bueno, algunos vieron la cruz aquí y se consolaron. Oye, por lo menos hay una cruz ahí. Pero hay gente que yo cuando fui a la iglesia evangélica, de verdad que la primera vez que fui, cuando me convertí, ¿dónde están los santos? No hay ni uno. Poco instrumento y poca cosa, pero no hay santo. Porque estábamos acostumbrados a una estatua para poder alimentar la fe. Ahora la fe se alimenta de lo invisible de Dios, de la verdadera. En el libro de los Hechos, cuando Pablo se encontró con un espíritu de adivinación a través de una muchacha, ¿no? Esta muchacha empezó a decirle: ustedes son hijos del Dios Altísimo. Y pareciera que estuviera glorificando a Dios. Sin embargo, a través de la operación del discernimiento, Pablo
pudo reprender el espíritu. Es decir, que muchas veces puede el diablo glorificar a Dios, entre comillas, como dice la Escritura, si el demonio no confiesa que Jesús es el Señor y que la sangre de Cristo tiene poder, entonces evidentemente es un espíritu contrario al espíritu de Dios. También hay otra cosa importante, hay personas que empiezan a hablar en lenguas, inclusive dentro de la iglesia, empiezan a tener movimientos. No estamos en contra de los movimientos que pueda tener una persona, pero dice la Escritura que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Entonces, si una persona está aquí hablando en lenguas y empieza a brincar, a saltar, y entonces la otra que está al lado está en comunión con Dios, y entonces le da un puñetazo y le quita los lentes al otro y tumba sillas, eso puede ocurrir, es verdad, en un momento, pero si la persona se le dice, arrodíllate, el espíritu del profeta se sujeta al profeta, adora a Dios, y la persona obedece, se inclina y empieza a glorificar a Dios, evidentemente la persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Si por el contrario uno le dice, arrodíllate, adora a Dios, ahí calladito, tranquilito, adora a Dios, y la persona lo que hace es tumbar masilla, evidentemente que obviamente no hay una guianza del Espíritu de Dios. Y muchos dicen, cuando se le dice eso, ay, aquí no le da libertad al Espíritu. Aquí no le da libertad al Espíritu. Entonces ya está en una actitud rebelde. Ajá, por allá, y el pastor aquí. Y Andrés. Es pendiente del orden de las manos, porque me ayuda. Estaba hablando el compañero aquí al lado, hablando sobre las personas que decían sobre la lengua. Y en Hechos 2, 7, 8, dice, y están atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cuando hablamos de las lenguas, lo que dice es que se reparten, no necesariamente uno tiene que saber inglés, francés, alemán, lo que sea para hablar lengua. E inclusive yo oraba en lenguas y creo que he orado hasta en japonés. Si no me equivoco. O sea, claro, son lenguas que pueden ser cualquier cosa. Por cualquier cosa, y no tiene que saber los idiomas porque si no fuera lengua entonces. ¿Verdad que tú te sabes idioma? Buenas noches, Hola, bendecido pastor. Yo me congrego en la iglesia Maranata Puerto Ordaz con el pastor Jesús Arcila y yo quiero dar un testimonio. Hace mucho tiempo estábamos orando, no habíamos todavía concretado el templo y estábamos orando por la construcción, por la edificación de lo que estábamos allí trabajando, y entonces llegó una persona, un varón, y hablaba en lenguas extrañas, como decía el pastor, y usted, y mismo el Espíritu te da a discernir de dónde vienen esas lenguas, de qué padre. Y entonces yo oía que él no estaba como en esa sintonía con lo que allí se estaba haciendo, y yo sentí de Dios voltear y me lo quedé mirando, solamente me lo quedé mirando. Fue el Espíritu Santo que me hizo voltear. Pasó la noche y como a los 3 días estábamos en un ayuno, y me tocó estábamos en una rueda y en la entrada, como no estaba todavía terminado el templo allí, yo puse mi cartera en una mesita y estábamos todos reunidos, orando, intercediendo, pero yo quedé de espalda a la puerta, pero en una de esas, como que Dios me puso de frente a la puerta y entró esa persona y se arrodilló en una silla y la puso y la fue rodando hacia las carteras. Y yo con los ojos cerrados, pero en ese momento como que el Señor me mandó a abrir los ojos y vi cuando anduvo la cartera. Él iba a Dios orando con el mazo dando. Sí, y se metió el celular debajo del brazo. Y yo solté las manos de las hermanas y me fui hasta allá. Y el bendecido, yo digo, bendecido, no, dame el celular. Porque ya el Señor me había mostrado en 3 días antes que las lenguas, que todo lo que él hacía no estaba en la sintonía de lo que allí se estaba haciendo con el Espíritu Santo de Dios. Y así el Señor nos muestra y debemos estar alerta. Y es el Espíritu que da discernimiento de los espíritus. Hay muchas personas que están en el Evangelio, oiga, y tienen espíritu de adivinación. Profetizan, dicen cosas y no es Dios, es un espíritu de adivinación. ¿Y sabe cuál es uno de los indicativos? Que no se sujetan ni a pastor ni a nadie. Pero profetizan y para ellos no adivinan, sino que profetizan. Pero es adivinación. Entonces la gente, otra cosa de un espíritu de adivinación, que no es el tema, es que empieza a hacerse la gente dependiente de esa persona y necesita que siempre
el médico brujo, ¿me entiendes? El médico brujo. Yo voy para allá para que me digan qué me va a pasar, qué me está pasando, o para sentirme seguro con una palabra que me esté dando. No, porque está sustituyendo al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona no se sujeta a nadie y encima de eso crea dependencia del don a las demás personas, lo más seguro es que haya algo muy extraño en el don, que no sea genuino, sino sea una usurpación. Porque oiga esto, oiga esta regla, hijo. Todos los dones del Espíritu deben llevar a la persona a Cristo, no a esa persona. Si yo soy una persona que tengo un don de sanidad y traigo la gente a mí, por eso usted ve a los predicadores de sanidad genuinos, ¿qué es lo que hacen continuamente? La gloria a Dios. Cristo lo hizo, la gloria a Dios. Cristo lo hizo, Cristo lo hizo, la gloria de Dios. Porque ellos saben que el pacto es que ellos están un don, pero es de Dios. Ahora, cuando yo no hago eso, sino que me aprovecho del don y empiezo a reunir gente alrededor de mí, y aunque lo diga para la gloria de Dios, porque lo puedo decir, no es para la gloria de Dios, pero la realidad es que yo quiero tener a la gente ahí pegadita de mí y pegada a mi don, haciéndome de alguna manera pleitesía o rindiendo honores al don que estoy manifestando. Ok, a ver, pastor Jesús. Después, ya. Bueno, esto es parte de la experiencia que uno tiene como pastor en temas de los espíritus, apoyando un poco lo que dice la pastora, que tenemos dentro del pueblo del Señor ovejas, somos pues, ovejas del Señor y tenemos algunas cosas como actitudes traídas del mundo y venimos al Señor, tenemos actitudes copiadas y hay espíritus contrarios. Yo recuerdo que estaba dirigiendo un ayuno y había una persona nueva creyente y había una persona que había caído bajo una influencia y dijimos vamos a orar por él y el nuevo creyente pasó a reprenderle los demonios al otro haciéndole así y nosotros lo vimos y dijimos y ese le está ensalmando o lo está haciendo ¿no? Entonces lo llamamos y le dijimos ya va, entonces él había sido santero y ya no sabe cómo sacar los demonios cristianos. Entonces, le pasaba la mano a la espalda y le decía, ¿no? Hay actitudes, por supuesto, eso se enseña para que la persona sepa, por eso el discipulado. El otro punto son actitudes copiadas. Hay personas que venimos o hay personas que vienen de iglesia con actitudes copiadas. Cuando llegaba el Espíritu Santo, uno lo hacía y los que iban llegando entonces tenían que entrar en la misma dimensión, ¿no? Aunque era la dimensión y uno no lo critica, no lo juzga, sencillamente lo sentía y lo expresaban. Y tuve una experiencia con una persona que era del Señor, pero se acercaba mucho a una columna y empezaba, y entonces tenía todo el mundo era así. ¿Cuándo le va a dar? ¿Cuándo le va a dar? Sí, y se movía. Entonces están lo que son las actitudes copiadas y está lo que es de verdad un espíritu contrario. El espíritu contrario es el que toma la voluntad del hombre. Dios no anula la voluntad. Dios se mueve en la voluntad. Los espíritus contrarios toman la voluntad del hombre, ¿no? Entonces, como tuvimos como un principio que el hombre, bajo cualquier movimiento del Espíritu Santo, no pierde su voluntad, tiene conciencia todavía. Los que pierden la conciencia son los que se entregan a Satanás, que no tienen conciencia. Porque Satanás se mete en ellos y toma su voluntad. Dios se mueve en la voluntad. Por eso, entre paréntesis, cuando la persona dice, yo voy a esperar que Dios me haga danzar, no, Dios no se mueve sobre tu voluntad, sino en tu voluntad. Tú tienes que danzar por el Espíritu y por fe para Dios, porque Él quiere tu voluntad para que dance. Él quiere moverse en tu voluntad. Bueno, entonces cierro con esto rápidamente. El Espíritu Santo, cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, puede estar en cualquier movimiento y yo puedo tener la libertad, ¿no? Cuando me le acerqué a esa señora, que no sé si iba a desbaratar la columna o se iba a desbaratar ella. Hay una cosa clara cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Si la persona está así y yo me le acerco y le digo, hermana, ¿se está gozando? Y la hermana puede decirme, sí, pastor, me estoy gozando, gloria al Señor. Ah, bueno, sígase gozando y dele. Porque ella tiene dominio propio y tiene su voluntad todavía. Pero si ella empieza, entonces la reprendo, el demonio que la está tomando, que está fuera de control. El hombre de Dios nunca pierde el control porque el Espíritu se sujeta al profeta. Tremendo. Hijo, en este tema no podemos nunca juzgar cómo lo hacen otras personas. Porque si podemos poner parámetros, por ejemplo, como este. La persona debe sujetarse. Eso sí.
porque no puede haber puros cabros locos de su cuenta en una congregación. Hay autoridad. Una vez una persona se paró en medio de la predicación, y entonces el predicador le dice, por favor, haga silencio y siéntese. No, porque el Señor está hablando. Es mentira, el Señor no está hablando. Porque el Señor está hablando por mí, porque yo estoy predicando. Y en este momento la voz de Dios soy yo, no es usted. Porque entonces cada quien se levanta con una voz de Dios y no hay orden. Y dice, hágase todo decentemente y con orden. Ahora, hijo, en este asunto no debemos juzgar. Yo era escéptico a muchas cosas de manifestaciones porque yo no tuve esa escuela realmente. Cuando yo me convertí, no me convertí en ese tipo de iglesia que hacen todas estas pico, estas manifestaciones y todas estas cosas. Pero cuando fui a Perú y tuve el ayuno en Perú, en esa iglesia sí lo hacían. Yo tuve 28 días ahí ayunando. Y en la noche, los hermanos que estaban en ayuno tenían unos cultos y estaban 1 hora en alabanza dando vueltas con los ojos cerrados, tomados por el Espíritu, sobre su propio eje, sin marearse y sin caerse. Y yo veía, parecían unos helicópteros. Y yo decía, wow. Y yo lo miraba y yo decía, no se caen, no se marean, nada. Y el pastor emocionado porque ya empezaba un poquito así. Ay, el pastor también empezaba y no, tranquilo. No es para tanto, no, mentira. Y yo cuando vi eso, yo dije, verdaderamente, hay diferentes manifestaciones, hay diferentes cosas. Y yo no puedo decir, porque si yo me pongo a una persona a dar 300 vueltas sobre su eje con los ojos cerrados, ¿quién puede aguantar esa mecha si no es algo sobrenatural? Entonces tenemos que respetar y no sentirnos tampoco que yo tengo, él lo hace, yo no lo hago, entonces yo soy menos que él. No, nadie es menos que nadie. Porque al final también supe que personas que danzaban esas 300 vueltas y ayunaban 30 días, después iban a pecar igualito. Así que ninguna manifestación te produce santidad. Ninguna. La santidad te la produce un arrepentimiento de corazón a Dios. Y ahí es lo que tenemos que estar bien claro. Hija. Yo tenía como 23 años y unos hermanos, mi pastor donde yo pertenecía anteriormente, me dijo para ver si se podía quedar un tiempo en mi casa, esa familia. Y yo permití, pero cuando llegamos a la casa, que me lo estaban presentando porque no lo conocía, hicimos una oración y empezamos a orar en lengua. Y yo los agarré de la mano. Y cuando empezamos a orar en lengua, yo tuve una visión en ese momento estando con ellos. Y fue pura a llorar. Pero mientras que yo veía, estando agarrado de las manos y todos hablando en lengua, yo vi como era un demonio, pero vestido en ángel. Y el traje empecé a mirarlo desde abajo hacia arriba. El traje era como un coleto, pero era limpio el coleto. Pero yo quedé impresionada como yo lo veía, y iba subiendo y subiendo, y cuando yo le veo el cabello, era como algo sucio, feo, pero cuando le veo la cara, era impresionante porque era de tristeza, y yo empecé a escuchar las voces de los hermanos que me decían, échalo afuera, porque como yo era la dueña de la casa, pero me daba cosa echarlo afuera, porque yo quedé impactada al verle la cara a ese demonio, pues era de tristeza, estaba llorando, y cuando iba a decir en el nombre, me quedé hasta ahí y se metió debajo de un rincón. Pero cuando escuché fuerte que me dijeron, échalo fuera, fue cuando yo dije, en el nombre de Jesucristo, te vas de mi casa y tú no tienes potestad ahí. Y ahí fue cuando yo vi que salió por la ventana. Entonces hay que estar pendiente porque los demonios nos pueden engañar, y así nosotros estemos en los caminos de Dios, si no agarramos esa autoridad, pues lo tenemos ahí. Pero hace falta de discernimiento. Vamos a seguir y al final podemos dar un pedacito más de oportunidades. Propósito y característica del Espíritu Santo. Vamos a 10 minutos para terminar. El Espíritu Santo da testimonio. ¿Cuál es el propósito y característica del Espíritu? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu del Padre Celestial. Esa es su función principal. Nos da testimonio del Padre, de Jesucristo, y nos revela el mundo espiritual.
¿Quién te va a revelar el mundo espiritual? Solamente te lo puede revelar. Algo que debe ser revelado es algo que está velado. Hay un velo. El Espíritu Santo quita el velo y puedes empezar a entender y ver cosas que no veías antes. Él es la fuente del testimonio personal y la revelación. Nos puede guiar en nuestras decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Aleluya. Por medio de su poder somos santificados al arrepentirnos. Recibimos las ordenanzas salvadoras y podemos guardar nuestros convenios. Tú te propones algo, no voy a hacer esto, no voy a decir grosería, no voy a hacer más esto que le desagrada a Dios. El único que te puede ayudar a guardar tu convenio es el Espíritu Santo. Sin Él, tu palabra no tiene ningún valor. Es por medio de la influencia del Espíritu Santo que recibimos el conocimiento de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y sentimos su poder, bondad y amor. Qué importante es caminar con el Espíritu Santo. Jesús mismo anunció la conveniencia de su partida y el envío del Espíritu Santo. Leemos Juan 16, 7 a 15, donde Jesús dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En estas tres palabras, que no vamos a profundizarlas ahora, en estas tres palabras tenemos contenida toda la verdad del Evangelio. De justicia, de pecado y de juicio. Aquí tenemos contenida toda la verdad del Evangelio. Y Él es el que nos convence. Por eso cuando tú predicas el Evangelio, tu misión nunca es convencer, porque esa es la misión del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a nadie, no tenemos esa capacidad, nadie. Por eso no te puedes guindar a discutir y guindar a convencer a alguien porque no tienes la capacidad. No puedes, sencillamente no puedes. Tú das el mensaje y dejas que el Espíritu Santo haga lo suyo. Tú haces tu parte y Él hace la suya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Por qué no la podías sobrellevar? Porque no tenían el Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo, no podían entender. Él los convencerá, pero si no lo tienen, por eso Él les soltó la perlita nada más. Pero cuando vengan, todo esto lo van a entender. Pero cuando venga el Espíritu, ahí lo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es decir, que a través del Espíritu, hijos, podemos conquistar todos los misterios. Todos los misterios. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo, como parte de Dios, tiene acceso a todo lo de Dios. Viene y te da testimonio y te lo revela, gloria a Dios. Por eso no puedes caminar sin Él. Tienes que aprender a relacionarte, ser amigo diario de Él. Terminamos con una condición para poder tener el Espíritu Santo. Debemos escoger, porque ahí sí el Espíritu Santo tiene pareciera que tenía un fruto de la carne, una obra de la carne. Pero como Él no es carne, no podemos decir que es una obra de la carne. Pero el Espíritu Santo es celoso. Celoso. Y Dios es absoluto, no comparte su gloria con nadie. Por eso una persona que anda en dos aguas no puede caminar con el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo se repliega, como dijimos antes, al entristecerse se repliega. O sea, oye, no es lo mismo tener una persona así a una persona así. No es lo mismo. Porque si tú eres una persona así, ¿qué tienes que hacer? Conquistarla, endulzarla. Oye, vale, por favor, no. Oye, vale, no te pongas así, no, me insultaste, no.
tienes que trabajar la cosa para que esa persona otra vez. Entonces, no es lo mismo tener al Espíritu Santo así, abrazarte, a tenerlo así. Ahí, pero está así. Porque tú mismo lo tienes así. Es tremendo, ¿verdad? Por eso quitémonos toda falsa idea del Espíritu Santo. Una persona que se siente y que se alegra. Y que tú tienes que entender que Él es el importante, más que tú. Porque hay personas que dicen, si Él quiere algo conmigo, que venga y se me revele. Firma el importante. Si Él de verdad quiere algo conmigo, ¿por qué no se me aparece? Entonces, pregunto, un ser humano puede sentir eso, pero el que siente eso hay que ubicarse. Él es el importante. Hay ignorancia, claro, hay ignorancia. Yo sencillamente tengo que saber que Él es Dios, yo soy un mortal. Él no necesita de mí, yo lo necesito a Él. Entonces yo tengo que venir como cuando yo le digo a mi perrito, a Romeo, le digo, ven, y él asume una postura, él baja, flexiona las patas y va así poquito a poco. Así, a donde estoy yo. Pero no que, ven, y yo va. No, porque lo importante es Él, no yo. El que lo necesita soy yo, no Él me necesita a mí. Él está completo, yo estoy incompleto. Y esa es la actitud que yo tengo que tener para conquistarlo a Él. O sea, fíjense, un muchacho por una novia, una muchacha que le gusta, hace lo que sea. Se pone ridículo, se pone lo que sea. Si la muchacha le dice, ponte una zapatilla de ballet y baila ballet, te lo baila. Si le dice, píntate la boca, se la pinta. Si le gusta de verdad, hace lo que sea, camina kilómetros, gasta plata, hace lo que sea. La muchacha lo insulta, le dice, pero como él la quiere demasiado y la tiene que conquistar, él se cala todo con tal de conquistarla, ¿sí o no? Mujeres y viceversa. ¿Por qué no con el Espíritu Santo igual? Sí, el Espíritu Santo, tú me deseas, tú me anhelas, como yo te anhelo, demuéstramelo, pues. Pero si nuestra relación con Él es, dame, úsame, ayúdame, úngeme, dame, úsame, ayúdame, para yo quedar bien con la gente, para que yo sea para yo sentirme ungido, para que todo el mundo diga, wow, qué unción, wow, qué sabiduría. Y tu relación, intimidad conmigo, donde nadie te ve, todo estoy yo ahí. Ni te apareces, ni yo me aparezco tampoco, porque yo no me voy a estar dando si tú no quieres nada conmigo. Así lo dice el Espíritu. Pero una persona que tiene mucha dignidad. ¿Estamos entendiendo, hijo? Entonces vamos a conocer esa naturaleza. Si usted aprende eso nada más, usted ganó la vida hoy. Ganó la vida completa hoy. Porque usted está entendiendo que no es abusarlo ni usarlo, sino es relación. Relación. Por eso dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay niveles. Porque una muchacha decente no acepta que el muchacho que le gusta ande pajareando por ahí. Le dice, si tú estás conmigo. Si no, chao pescado. Porque ella es una decente. Ahora, si es una prosti, a ella no le importa que él ande con quien sea, porque ella también. Entonces, esa es. Pero el Espíritu Santo es absoluto, Él se entrega total, pero tú te tienes que entregar total. Tú lo quieres conquistar a Él, te entregas total. Fiel. Por eso lo dice claramente. Mire, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye. ¿Quién lo constituye? Es Dios. Él mismo se constituye. Yo mismo me pongo la X encima. ¿Tú quieres ser amigo del mundo? Soy amigo del mundo. Yo mismo me pongo la X. Soy enemigo de Dios. Porque el mundo y sus deseos pasan. Porque el mundo no quiere hacer la voluntad de Dios.
Porque el mundo quiere vivir en pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Lo entiendas o no? Entonces, tú tienes que poner una balanza. ¿Qué te da el mundo y qué te da Dios? Decide. ¿Qué te ofrece el Evangelio? ¿Qué te ofrece el Señor? ¿Qué te ofrece el mundo? Y decide qué vas a hacer. Pero no puedes tener las dos cosas. En este camino o eres o no eres, o estás o no estás. El que está inmundo, ensúciese más, y el que está santo, santifíquese más. Porque eso lo dice el Apocalipsis, gloria a Dios, aleluya. Entonces hay que definirse. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Cuántos han conocido a una mujer celosa? Claro, la comparación no es válida, pero es para que tengamos una pequeña idea de lo que una mujer celosa hace. Una mujer celosa, usted mira para allá, te forma un lío. Le dijiste que le ibas a mandar 5 mensajes de texto al día y le mandas 4, pecaste. Y hay hombres así también, claro, de los dos lados. ¿Ves? Pero cuando dice nos anhela celosamente, ¿qué cree usted que quiere decir eso? O sea que él se entrega todo, pues si tú te entregas todo. Está la condición. Dando y dando. Amén. Ok. Vamos a ver. Cuando predicó Rebequita, ella decía que aunque el Espíritu Santo nos anhela celosamente, cuando le decimos ven Espíritu Santo, no viene. Tú tienes que demostrarle constancia y perseverancia para que Él venga y se quede. Porque Él no es un chico fácil, no es que ven y ya está aquí. Tremendo, un aplauso para eso. Gloria a Dios. Él no es un chico fácil. Yo creo, tengo una tesis personal que no es una doctrina, ni está en la Biblia, yo lo creo, que los grandes ministerios y los grandes propósitos tienen grandes resistencias del Espíritu Santo hacia ellos. O sea, la gente que tiene grandes propósitos tiene que trabajar duro el Espíritu Santo. Tiene que trabajarlo duro para conquistarlo. Porque hay un gran propósito detrás de eso. Y Él no te lo va a entregar facilito así. Tienes que trabajar la relación, trabajarla. Así como los grandes amores también tienen que trabajarse para que sean verdaderamente grandes amores en la vida. Pero las cosas así que instantáneas, microondas, no van a funcionar. Amén. Vamos a orar.